¿Hasta cuándo la dictadura asume desfachatez como modo de gobierno? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El descaro obedece a la necesidad de la dictadura de solapar la condena del Comité contra las Torturas de las Naciones Unidas por los juicios del 11 de julio, la explosión del Saratoga, la investigación de la avalancha migratoria y su permanencia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El tardocastrismo, en crisis terminal, asume la desfachatez como forma de gobierno, imitando a pícaros ladrones que suelen gritar a taja cuando se sienten descubiertos e intenta desviar la atención para huir en medio de la algarabía, porque la casta verde oliva y enguayaberada sigue leyendo malas señales de Cuba y Estados Unidos. Las inoportunas y desiguales 12 medidas de la administración de Biden han sido mal leídas por La Habana, que del agazapamiento ha saltado a la ofensiva propagandística sobre la Cumbre de las Américas, que pretendía torpedear con el envío de 23 soldados disfrazados de miembros de la sociedad civil, algo que no existe en Cuba desde 1968, felizmente abortada por la Casa Blanca, que mantiene al tardocastrismo como patrocinador del terrorismo. La dictadura más antigua de Occidente necesita desviar el fondo sobre el 11 de julio, que ha costado la condena e investigación del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, pidiendo el castigo de los represores violentos, de los más de 1000 presos políticos en sus cárceles, del sin bombazo mortal del Saratoga, fruto de la ineficiencia verde oliva, y de su suicida avalancha migratoria contra Estados Unidos y de los apagones, consecuencia de su bancarrota económica. Los presos exhibidos en la televisión estatal cubana como defensores del ideario fidelista y martiano son el penúltimo esperpento de una tiranía y cerca de sus propias incoherencias, que recuerdan al chiste del cubano que dudó ante Fidel Castro. Sí, para el ahorcamiento colectivo y voluntario tendrían que poner la soga o iban a repartirse por los comités. La explosión del Saratoga apunta directamente a Gaesa por negligencia y la estrategia tardocastrista consiste en imitar la sumida tras el accidente del avión mexicano alquilado por Cubana Aviación y la ola de mortalidad por coronavirus, dejar que el tiempo pase y propiciar noticias que contribuyan al olvido de tantas muertes. La avalancha migratoria, concebida como un acto hostil, es el penúltimo episodio de la descapitalización humana ejecutada por el comunismo de compadres, que sueña con un país envejecido y dependiente de las remesas de sus hijos y nietos emigrados, privilegiando la construcción de hoteles de lujo sobre la financiación de la salud y la atención a la vejez, pese a que muchos ancianos dieron los mejores años de su vida a la revolución cubana. El tardocastrismo encadena fracasos consecutivos desde los movimientos San Isidro, 27N y 15N. La contundente respuesta de los cubanos al paquete neoliberal de engañoso ordenamiento y la actual cascada de apagones, con el verano a la vuelta de la esquina, que machaca a los ya maltratados cubanos, que deberían evitar caer en provocaciones pueriles de mandriles y sirvientas con cerebros de estropejo. A la algarabía del ladrón descubierto se reduce la estrategia política del dúo formado por el títere castrista Díaz-Canel y Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que siguen sin conseguir legitimarse porque son exitosos liberticidas, hambreadores y saqueadores, en franca emulación socialista por conseguir ser más despreciados por la mayoría de los cubanos. Siguiendo con las noticias, el precio de la comida no para de subir en Cuba. La inflación interanual oficial se sitúa en el 23,69% en abril, según cifras publicadas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. El incremento sostenido de los precios de los alimentos en Cuba incidió de manera decisiva a que la inflación interanual oficial se situara en el 23,69% en abril, según las cifras de la ONEI. De acuerdo con el informe, el incremento del índice de los precios al insumo, IPC, con respecto a marzo fue del 3,54%, el más elevado en lo que va de 2022. Esto sin tomar en cuenta los precios del mercado informal, al que recurren la mayoría de los cubanos para conseguir productos escasos o quienes no tienen dólares para adquirir lo que solo se vende en moneda libremente convertible, MLC, en las tiendas administradas por los militares del conglomerado empresarial Gaesa. Todas las categorías que analiza la ONEI
que para su informe registra unos 32.368 precios en alrededor de 8.600 establecimientos estatales de 18 municipios de toda Cuba, exhiben un incremento de la suma que se debe pagar por todos los cubanos. Con respecto a los precios que toman como base en el ONEI, correspondientes a 2010, las partidas que más han incrementado son alimentos y bebidas no alcohólicas, 79,68%, restaurantes y hoteles, 9,23%, transporte, 3,06%. Los alimentos con mayor subida de precios son la leche, la carne de cerdo, el arroz, el queso blanco, el jamón, los huevos de gallina, este último un alimento básico en los hogares cubanos. En cuanto al transporte, los que mayor efecto tuvieron en la variación mensual fueron los precios de los vehículos como los bicitaxis, el taxi interurbano, los camiones y camionetas, las motos de alquiler y otros tipos de transporte urbano como son los camiones, jeeps o coches de caballo. Según las cifras oficiales, la inflación del comercio regulado rondó el 70% en conjunto del 2021, cuando el gobierno impuso el paquetazo económico que denominó Tarea de Ordenamiento. Algunas estimaciones no oficiales sitúan la del mercado informal en torno al 500%. El precio de la comida ha estado creciendo rápidamente desde febrero y en abril de 2022 explicó casi el 80% del incremento del índice de precios al consumidor, IPC, resumió el economista Pedro Monreal en su cuenta de Twitter en el informe de la ONEI. Por su lado, el también economista Elías Amor advirtió que no hace falta insistir que el control de la inflación debe ser una prioridad para el régimen comunista cubano, pero después de muchas denuncias y declaraciones de altos cargos, ni el Banco Central asume su papel en la política monetaria, ni las autoridades parecen interesadas en afrontar este problema. El experto advirtió que el incremento de los precios en los restaurantes y hoteles que arroja el informe puede restar competitividad a la oferta turística de la isla, frenando la contratación en origen de paquete turístico. Aunque la publicación del ONEI se empeña en mostrar que los precios al consumo en 2022 alcanzaron resultados inferiores a los de 2021 en los indicadores acumulados, esto no significa que la inflación esté controlada, advirtió, pero el dato de inflación del mes, que es el que explica lo que realmente está ocurriendo con los precios en 2022, un 3,54%, es casi el doble de lo producido el año pasado en el mismo mes, 1,88%. Algo no está funcionando con el control de la inflación y por desgracia puede ir a peor, subrayó el experto. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.